Perfecto, pues lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí y soportar estos primeros minutos de incertidumbre en los que estamos probando un poquito el vídeo, a ver si funcionaba o no funcionaba, porque el hecho de contar con una demostración práctica pues tiene esas complicaciones, ¿no? Bueno, lo primero también agradecer a la organización de INCIBE que nos da la oportunidad de estar aquí hoy hablando de las problemáticas de estos sistemas de escala de cuarta generación. Y lo segundo, pues hablaros un poquito más en detalle. Concretamente, yo soy Jesús Friginal, soy responsable de proyectos y de investigación en la empresa SCASI Ciberseguridad y nos ocupamos de la gestión de estos tipos de problemas también en el ámbito industrial. Miquel, el cual está aquí sentado a mi derecha, pues como ha comentado Asier, está terminando su tesis doctoral en la UPV y también está especializado en estas problemáticas de la inyección de fallos, ataques en redes industriales y de control inalámbricos. Por seguir avanzando, me gustaría presentaros un poco en lo que va a consistir la presentación. Básicamente, primero haremos una breve introducción de qué es esto de los sistemas SCADA, qué son los ICS, es decir, los sistemas críticos. Luego abordaremos la evolución que han tenido estos tipos de sistemas a lo largo de la historia y por qué hoy estoy aquí hablando de lo que es el 4G, la cuarta generación de sistemas SCADA. Luego intervendremos introduciendo o abordando la metodología de pentesting de una manera genérica a este tipo de sistemas y finalmente la parte más chula de la presentación correrá a cargo de Miquel, donde os va a presentar un poquito más un ataque concreto sobre uno de los protocolos y dará de alguna manera sentido a todo este despliegue que veis aquí, que bueno, luego él os contará más detalles sobre esto. Pues nada, por no enrollarme, empezamos un poco la presentación haciéndonos esta pregunta. ¿Qué es un sistema crítico, ¿no? ¿Qué es una infraestructura crítica? Si vamos un poco al ámbito más filosófico de lo que es crítico o no es crítico, bueno, aquí podríamos estar horas. Porque para lo que uno es crítico, para otra persona puede no serlo y así, ¿no? De hecho, por ejemplo, para mi madre lo que es crítico es que el WhatsApp pues se caiga, porque eso le desmonta su rutina habitual. A mí no, porque no tengo WhatsApp. Entonces, pues por eso os digo que el hecho de que sea crítico o no crítico puede depender de cada uno. Por ponerlo todo esto un poco más formal, ¿no? Vamos a ir a la definición de lo que es crítico desde la definición de la ley. Las infraestructuras críticas, ¿no? Según se define en la ley PIC, que es la ley 8/2011, establece que una infraestructura crítica es el conjunto de recursos o de servicios o tecnologías incluso que en caso de sufrir un ataque causan un gran impacto en la seguridad física, en la seguridad económica, incluso en el entorno de los ciudadanos, de la sociedad, y que pueden afectar al buen funcionamiento de un gobierno, de una nación. Entonces, con eso ya estamos centrando un poquito más la definición de sistema crítico desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de lo que es el gobierno de un Estado. Evidentemente, si la persona que está arriba nos deja, gracias, os podéis hacer una idea de lo que es un sistema crítico. Hablamos de una red de metro, hablamos de infraestructuras como una presa, como redes eléctricas, es decir, todo esto. Por centrarlo un poquito más, os voy a hablar en la siguiente transparencia de dos cosas. La primera, de cuáles son, según la ley, los diferentes tipos de infraestructura crítica y segundo, vamos a abordar los colorines que aparecen ahí. Os voy a explicar de qué va esto. Bueno, según el Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, dividimos o podemos considerar 12 sectores estratégicos diferentes, ¿no? Desde lo que son centrales y redes de energía, tecnologías de la información y las comunicaciones. Los voy leyendo porque es que de cabeza no me los sé todos. Sistema financiero y tributario, es decir, el sector banca, evidentemente un colapso bancario a día de hoy te colapsa la economía de un país. Tenéis que pensar en ese tipo de cosas para entender lo que es una infraestructura crítica. El sector sanitario, efectivamente, espacio
instalaciones de investigación también, alimentación, agua, importantísimo, transportes, todo lo que tenga que ver con infraestructura portuaria, tanto a nivel de aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras. Os hacéis una idea, imagino. La industria nuclear, evidentemente también, la industria química y los servicios de la administración que provee el Estado. Bueno, y ahora voy a abordar los diferentes colorines, ¿no? El CENEPIC, que es el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas que tenemos en España, elabora una serie de planes de seguridad para los operadores de estas infraestructuras. Bueno, los colorines lo que os indican de alguna manera son los planes que ya están aprobados, aquellos que están en curso y aquellos que van a venir. Por ejemplo, planes que ya están aprobados son, por ejemplo, los de centrales de redes de energía, sistema financiero y banca, y sector sanitario y sector nuclear. Estos son los primeros que se han empezado a abordar. Los que hace muy poquito que se ha dado el ok son los que tienen que ver con agua, transportes, industria química. Y los que se están cociendo ahora mismo en el CENEPIC son tecnologías de la información y espacio. El resto, pues a medida del tiempo, se irán terminando. El objetivo de lo que es un plan de seguridad del operador es proveer una serie de reglas a los operadores, una serie de guías, para que estos sepan cómo atajar la seguridad de sus infraestructuras críticas y estén al día y la tengan presente. Entonces, con esto ya os hacéis una idea de por dónde puede ir luego las auditorías de la ley, ¿no? Cumpliendo a rajatabla con este tipo de reglamentos. Bueno, no lo he dicho, pero si surge alguna duda podéis interrumpirme y lo hacemos así interactivo, sin problema. Ahora abordamos la otra patita del eje, que son los sistemas SCADA. Bueno, por una parte, venimos de recorrer todo lo que son las infraestructuras críticas, bueno, y todo esto de SCADA, ¿qué tiene que ver con una infraestructura crítica? Bueno, os dejo una pista. El acrónimo de SCADA es supervisión, control y adquisición de datos. Bueno, a partir de ahí nos hacemos una idea de qué se esconde detrás de este acrónimo para los que no estéis familiarizados con esta terminología. Bueno, realmente esta pista es un poco ligera. De hecho, la vieja del visillo podría ser perfectamente un sistema SCADA de supervisión, adquisición y control de datos. Si no fuera porque están muy orientados a la automatización de sistemas software y sistemas hardware a nivel industrial. ¿De acuerdo? Esta es la característica que termina de definir lo que es un sistema SCADA. Efectivamente, pues podemos ponerle imágenes. Aquí lo que os enseño es un panel de control de un reactor nuclear. Lo que veis aquí sobre todo es el HMI, es decir, la interfaz hombre-máquina, donde pues, el operador hace el seguimiento de toda la operación de los sensores, los actuadores, los PLCs. Ahora incluiremos un poquito esta nomenclatura dentro de la presentación, simplemente por empezar a ponerle nombres y apellidos a las cosas. Más ejemplos, puede ser por ejemplo esto, un poquito más elaborado. Esta es la sala de control de vuelo de la Estación Espacial Internacional para misiones de espacio, que evidentemente también es un sistema SCADA, en la medida en la que se están monitorizando sistemas en tiempo real, se están tomando decisiones, hay un feedback, una retroalimentación entre lo que se está midiendo y las decisiones que se están tomando, ¿no? Es un poco lo que nos lleva a la definición de sistema SCADA. Y por formalizarlo todo un poquito, dejadme que simplemente os indique unas pinceladas de la estructura de un sistema SCADA. Principalmente hablamos de sistemas que se descomponen geográficamente, es decir, en unos sitios encontramos lo que es el centro de control, en otros encontramos lo que son las comunicaciones y en otros finalmente encontramos lo que son las comunicaciones finales con toda esta tecnología como son los sensores, los actuadores. Si no lo veis muy bien por el fondo, lo que veis en el diagrama de la izquierda es un poco esa
división de conceptos que os acabo de dar, donde en un sitio tenemos el control, en otro sitio tenemos las comunicaciones y en otro sitio tenemos los componentes finales, que son los que propiamente operan en el terreno. A la derecha lo que podéis ver es simplemente un ejemplo de PLC, bien podría ser Siemens, podría ser ABB, en fin, tampoco vamos a entrar a las diferentes marcas sobre este tipo de tecnología, pero que sepáis que, en fin, en un sistema SCADA, a grosso modo, lo que nos vamos a encontrar es esta división de sistemas, ¿no? Por una parte, reitero un poco el control, por otra parte las comunicaciones y por la otra parte los componentes finales. Hago hincapié en esto porque de alguna manera vamos a ver cómo ha evolucionado esto en el tiempo. Es un poco lo que os decía, que vamos a ver los diferentes tipos de sistema SCADA a lo largo del tiempo y qué criterio seleccionamos para poder clasificarlos. Básicamente, el principal criterio que podríamos considerar a la hora de clarificar un poco esta tendencia evolutiva de los sistemas SCADA podría girar en torno a la distribución geográfica, que un poco anticipaba antes. A día de hoy podríamos clasificar desde sistemas SCADA de primera generación hasta sistemas SCADA de cuarta generación. De hecho, en la primera generación, remontándonos a bastantes años atrás, nos encontramos con sistemas monolíticos. Un sistema monolítico, me imagino que todos os hacéis una idea de lo que es, pero simplemente por dar dos pinceladas, serían todos aquellos sistemas que aglutinan todas esas funcionalidades que hemos visto antes, esa división de sistemas que os he mostrado antes, cómo la podemos considerar como un único bloque. Es decir, tenemos el control, la interfaz, las comunicaciones, los sensores, todo dentro de un único sistema. Claro, esto funcionaba bastante bien al principio, cuando no teníamos grandes sistemas industriales, nos restringimos a plantas industriales en las que toda la gestión se realiza en el mismo bloque. Entonces, pues eso funciona muy bien y de hecho hay muchas empresas a día de hoy, muchos sistemas de SCADA que siguen funcionando de esta manera. Ahora bien, ¿en qué medida vamos aumentando la complejidad? Vamos aumentando la complejidad, por ejemplo, en tanto y cuando, pues en lugar de tener ahora una única base, pues tenemos varias replicadas, por ejemplo. Entonces evolucionamos a lo que es un sistema distribuido. Es decir, el control, aunque se puede seguir haciendo en una estación central, pero ya tenemos varios módulos que van interoperando entre sí para ofrecer una funcionalidad como conjunto. Es decir, en un sitio tenemos sensores que hacen un tipo de actividad, que miden un tipo de actividad, en otro sitio tenemos otros que se ocupan de otra cosa absolutamente diferente y de alguna manera se va diversificando la actividad de estos sistemas SCADA. Yo creo que es bastante intuitivo cuál será el siguiente paso. Estos sistemas distribuidos en un principio están aparentemente juntos, es decir, tenemos el nodo central, la base de control donde está la toma de decisiones centralizada, pero la distribución de esos componentes cada vez se va dispersando más geográficamente. Y con eso llegamos a la tercera generación de sistemas, donde la distancia geográfica pues, es mucho más importante. Podemos hablar de una distribución, por ejemplo, a nivel de un país, donde tenemos sistemas de gestión y distribución eléctrica, pues, por ejemplo, donde una planta está en la desembocadura del Ebro, por ejemplo, pero el suministro y el control de ese suministro pues está a 300 kilómetros, a 200 kilómetros. Entonces, en la medida en la que hay una necesidad de controlar todos estos sistemas, pues hace falta incorporar nuevos sistemas para el control de esas infraestructuras. Y esos sistemas, evidentemente, requieren de red. Y ahí es donde empezamos a tener problemas, porque los sistemas van a estar separados y la única conexión entre ellos van a ser pues, cables de red o señales satélite, es decir, comunicaciones a distancia. Y evidentemente aquí es donde la mayor parte de los sistemas SCADA que podéis identificar a día de hoy, pues van a estar ahí, van a estar van a caer dentro de esta clasificación. Finalmente, os introduzco también lo que van a ser los sistemas de cuarta generación, que paulatinamente en el tiempo van a ir teniendo mayor y mayor peso.
De hecho, a lo que es la 4G, la cuarta generación, añadiríamos a los sistemas tradicionales de tercera generación la capacidad de conectar con el Internet of Things. Seguro que a vosotros os empezará a sonar todo este tipo de conceptos en la medida en la que, bueno, pues uno lo oye por la radio, lo lee en la prensa, hay blogs especializados donde poco a poco se empieza a introducir esta problemática. ¿Cuál es el reto? El reto es conectar sistemas de campo, es decir, sensores y actuadores, cada vez con más capacidades de comunicación, con más capacidades de procesamiento, capaces de ayudar a la toma de decisiones de manera distribuida, pero que a su vez sean transparentes con el entorno y que se puedan autogestionar. En inglés dicen self-managed, es decir, redes que son capaces de reconfigurarse, de atender a la gestión de fallos en tiempo real. Y el reto está precisamente en que estos sistemas pues los tenemos muy distribuidos dentro de lo que es la red SCADA e incluso muchos de ellos trabajan de manera inalámbrica. Ahí está el gran reto. Cómo incluir seguridad en todo este tipo de sistemas que hasta día de hoy pues no han tenido una consideración de sistema crítico, pero que ahora, en la medida en la que los metemos dentro de una infraestructura crítica, pues claro, tenemos que atender también esas necesidades. Y es lo que hemos visto cuando se ha presentado el tema de la ley PIC, como desde la administración, el legislador incide cada vez más en que todo el conjunto del sistema SCADA tiene que estar protegido. Bueno, pues ahora vamos a ver todo eso, cómo lo vamos poniendo en orden dentro de la seguridad del sistema. Bueno, a continuación lo que os muestro es un diagrama que muestra la evolución, ¿no?, de esos sistemas 3G actuales que os he comentado, de tercera generación, donde podemos identificar claramente esas etapas de las que antes os he hablado. Vemos una primera capa donde tenemos básicamente la red corporativa de la organización, es decir, hasta aquí no estamos hablando propiamente del SCADA, aunque se toman decisiones basadas en ese SCADA, pero no es propiamente la tecnología, esto es la red corporativa de la organización. Si vamos profundizando un poco, como en una estructura de cebolla, lo que vamos bajando es a la DMZ del sistema SCADA, es decir, una red un poco más restringida, con un acceso más restringido, donde vamos a tener acceso al control de esos sistemas. Si vamos bajando poco más, nos podemos encontrar el control directo de, por ejemplo, una planta industrial, con todos sus PLCs, toda su programación industrial. Si vamos bajando un poquito más, ya en la última capa, lo que nos encontramos es la red de campo. Y en la red de campo hablamos meramente de sensores y actuadores, que toman decisiones en base a lo que se les ha comunicado desde arriba. Es decir, conforme esté programado el PLC y tal, pues se mandan instrucciones concretas. ¿De qué hablamos en este caso? Pues hablamos de control de válvulas para tuberías, control de incendios, de detección de humos. Todo este tipo de tecnología se programa, por ejemplo, a través de los PLCs que tenemos en la capa superior. Entonces, básicamente, con esto os hacéis una idea del tipo de estructura que podemos encontrar. ¿Y dónde tenemos la revolución? Pues la revolución está aquí. Precisamente el 4G afecta a todo lo que es la gestión de los dispositivos que van a aparecer en la capa de sensores y actuadores. Todo lo que es el despliegue de dispositivos. Es decir, que hasta ahora venían siendo sobre todo dispositivos controlados físicamente por un cable. Me da igual el tipo de tecnología, aunque hasta ahora ha venido siendo tecnología CAN y familia, es decir, con todas las vertientes del protocolo CAN. Cada vez más se han ido encapsulando dentro del protocolo TCP/IP, con todo lo bueno y lo malo que eso tiene. Es decir, todo lo bueno pues es que disfrutamos de interoperabilidad con un montón de tecnologías que a día de hoy pues están bien maduras, tienen un gran nivel de madurez y nos permite gestionar y poder incluir sistemas como bases de datos y todo esto que antes no teníamos, pero que por otro lado pues nos añade también todas las vulnerabilidades que hasta ahora no teníamos. Pensad que antes partíamos de lo que era un sistema monolítico, es decir, un sistema muy cerrado, arquitecturas muchas veces diseñadas ad hoc, es decir, yo tengo un sistema, lo tengo que crear de esta manera y es un diseño, una implementación muy concreta
muy restringida a lo que es el ámbito de actuación de una determinada red. En la medida en la que vamos migrando hacia el TCP/IP, lo que vamos haciendo es estandarizar, ¿no? Toda una serie de protocolos que ya conocemos. Bueno, pues incido sobre lo mismo. Hay grandes vulnerabilidades sobre los sistemas TCP/IP que ahora pueden ser aprovechados en este tipo de sistemas, sin entrar en lo que es el 4G, pero esto nos daría ya para otra discusión en otro sentido. Podríamos estar horas hablando de este punto. Pero volviendo un poquito a lo que nos toca hoy, que es las vulnerabilidades y las amenazas en los nuevos sistemas 4G que vamos a tener con tecnología inalámbrica, pues a lo que vamos es a sistemas de este estilo. Permitidme que os haga un recorrido rápido sobre lo que tenemos en esta transparencia. Básicamente son sensores que caben en la palma de una mano, como los que tenemos aquí, incluso un poquito más grandes, muy conectados los unos con otros, sistemas que permiten gran conexión de dispositivos y de interacción. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una arquitectura con una Raspberry, tenemos Arduino, tenemos diferentes tipos de sensores, de GPS, control de la velocidad del viento. Todo este tipo de sistemas son los que estamos considerando cuando hablamos del 4G. Incluso me permito hacer un foco concreto, un zoom, sobre la imagen que tenéis más a la izquierda, ese tipo de sensor grandote que cabe en la palma de la mano, bueno, un poquito para manos grandes, puede caber. Ahí lo que tenéis es un sensor diseñado para el proyecto Sense. Sense es una iniciativa de HP y simplemente quiero daros dos pinceladas. Es un proyecto que lo que pretende es distribuir grandes redes de sensores por el planeta para ayudar a la predicción de catástrofes. Entonces, todo esto está muy bien porque permite en tiempo real ayudar a la predicción de tsunamis, por ejemplo, de terremotos, de corrimientos de tierra. Incluso todo esto puede ayudar mucho a las grandes infraestructuras, desplegando sensores inalámbricos sobre puentes, sobre túneles. Es decir, todo esto es una tecnología pensada para ello, para ahorrar costes, porque no hay que tirar tanto cableado, y de alguna manera para mejorar las capacidades de medición en tiempo real. Entonces, para los que tengáis curiosidad, simplemente podéis entrar en el enlace de HP Sense. Es un proyecto enorme a nivel mundial, donde precisamente estamos hablando, si vamos al foco de la presentación, a un sistema a escala planetaria, para poder medir diferentes tipos de eventos que puedan afectar a diferentes tipos de infraestructura e incluso a la seguridad de las personas. Bien, pues os he presentado un poco el tipo de dispositivo que nos podemos encontrar, pero cuando hablamos de desplegar esto, realmente ¿cómo lo hacemos? Porque hemos dicho que lo que vamos a intentar es ahorrar cable, que vamos a intentar que esto funcione de manera distribuida, ¿no? Entonces, ¿todo esto cómo funciona? Lo que nos encontramos son precisamente redes de este estilo. Son redes inalámbricas autónomas, en muchos casos multisalto, y funcionan de esta manera. Tenemos un servidor central, tenemos una serie de gateways que van recogiendo la información de los sensores que están dispersos por la red. Entonces, estos sensores pueden trabajar de dos maneras, bien punto a punto. Si todos están, por ejemplo, alrededor de un gateway, pues pueden enviar periódicamente la información sensorizada al gateway. Si resulta que tenemos un despliegue un poquito más grande y no podemos asumir el coste de desplegar todos estos gateways, entonces lo que hacemos es permitir que los sensores vayan trabajando unos con otros para transmitir el mensaje de manera multisalto. Es decir, un sensor recoge una información, pero además de ser un sensor, es también un router y va reencaminando esa información, los saltos que haga falta, hasta llegar al gateway. 3, 4 saltos, los que haya. Entonces, aquí el reto, ¿dónde está? Evidentemente el reto está en desplegar estas redes en la naturaleza, por ejemplo. A día de hoy ya hay algunas iniciativas pues, que consisten en desplegar series de nodos, series de sensores, de manera pues,
hay muchas maneras de desplegarlos. Lo mismo no es una burrada lo que voy a decir, pero los cogen desde un avión y los van tirando. Se asume el riesgo de que muchos de ellos van a fallar, pero como tiras tantos, pues al final se asume que la comunicación terminará llegando desde el sensor que captura, que está, por ejemplo, a 500 metros del gateway, hasta el mismo gateway, a través de los nodos intermedios que nos vamos a ir encontrando. Entonces, en la imagen de arriba, lo que veis, por ejemplo, es un despliegue físico, que, insisto, lo puede realizar un técnico si previamente se ha realizado un estudio concreto de dónde se tienen que ubicar los sensores, o incluso se puede desplegar, como os he dicho, desde un avión, o se pueden ir tirando manualmente. Puede parecer un poco raro, pero es que es así. Entonces, lo que tenemos es un sensor que empieza a comunicar en la medida en la que tiene un rango de acción. Tiene un radio de cobertura en función de la potencia, del tipo de sensor que tenemos, pues pueden ser desde 5 metros, o sea, a lo mejor tenemos una tecnología Zigbee o tenemos una tecnología Bluetooth de bajo consumo de batería, hasta un Wi-Fi. Suele ser el menor de los casos cuando hablamos de redes de sensores, pero podría ser también. A partir de este despliegue, lo que hace el nodo de manera autónoma es buscar cuáles son sus mejores vecinos para enrutar esa comunicación hasta el gateway. Entonces se van estableciendo topologías lógicas que van reencaminando la información y que van tomando decisiones acerca de cuál es el mejor router para reencaminar esa información. Entonces, os podéis imaginar más o menos la topología lógica a través de la imagen que tenemos abajo. Claro, la tendencia que estamos observando en la medida en la que el Internet of Things se va arraigando cada vez más en nuestras vidas es que cada vez más esté presente en este tipo de sistemas, SCADA. Insisto, la posibilidad de interacción y compatibilidad con los sistemas cada vez es mayor, es mejor, porque esto nos permite hacer muchas cosas. Entonces, imaginaros la potencia inmensa que existe entre el Big Data y lo que son este tipo de sensores. O sea, si por una parte somos capaces de recolectar información en tiempo real muy concreta, muy precisa, muy diversa, de un montón de fuentes, de sensores, y por otro lado, en la capa superior de lo que es el sistema SCADA, somos capaces de correlar toda esa información, de analizarla y de sacar las estadísticas y las conclusiones oportunas, pues las utilidades, las aplicaciones para la humanidad son importantes. Sin embargo, claro, tenemos un problema. E insisto, pasar de un sistema que en un principio estaba aislado a un sistema cada vez más comunicado, cada vez más abierto, pues influye en que cada vez nos encontremos con más amenazas. Entonces, ¿qué pasa con esto de las amenazas en este tipo de sistemas? Si le preguntáramos a un CIO, si le preguntáramos a un técnico que opera con este tipo de sistemas SCADA, pues claro, esto es una aberración, porque normalmente va a entender que estamos pasando de un sistema aislado, ¿no? de un sistema que tiene controlado a un sistema difícil de controlar, fuera del ámbito del control, como puede ser la analogía que aquí os planteo, ¿no? Pasamos de un bastión inexpugnable, ¿no? Yo tengo mi control sobre mi sistema, pasamos a ponerle puertas al campo. Bueno, pues si mis sensores, mis redes están por ahí distribuidas, ¿cómo voy a proteger yo eso? ¿Cómo voy a permitir yo que la apertura de esta tecnología suponga finalmente una amenaza? Imaginaros, por ejemplo, que un atacante es capaz de introducirse en esa red de sensores y modificar los datos, los bits de ciertas tramas de datos. Pues lo que puede ser enciende un interruptor o baja cierto nivel de luminosidad, de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, puede repercutir en todo lo contrario. Entonces, en la medida en la que estamos en sistemas críticos, no lo olvidemos, esto puede ser una catástrofe, puede ser algo catastrófico que ponga en peligro el entorno, la vida de las personas, la economía de un país. Entonces, vuelvo un poco sobre la batalla que os he estado contando antes. Todo esto es súper importante cuando lo introducimos en un entorno crítico. Además, el perfil de las amenazas ha evolucionado en el tiempo. El perfil de los atacantes ha cambiado. En la prehistoria, pues un atacante pues era un tío que quería conseguir un poco de notoriedad, que quería demostrar que tenía cierto conocimiento sobre una determinada materia,
¿no? Y planteaba pues un ataque también sin propósito de hacer el mal. Claro, en la medida en la que se ha visto que esto puede dar pasta, pues claro, ¿quiénes se han subido al carro? Se han subido al carro las mafias, los ciberterroristas. Claro, ya no solo en el hecho de la pasta o no, es que la seguridad de un país es que está en juego. Entonces hablamos de que a día de hoy incluso los estados ponen encima de la mesa ciberejércitos, gente reclutada expresamente para atacar sistemas SCADA de otros países. Entonces vamos a ver un poco todo esto de qué va, con algunos ejemplos. Aquí simplemente os pongo una noticia de algo que hasta hace poco era, bueno, notorio, pero tampoco era público. Y es que China, como otros países, pues ya hacen público que tienen, o sea, es decir, ya no se esconden, que tienen ciberejércitos preparados para el ciberataque y la ciberdefensa, entrenados de manera periódica y en alerta constante. Entonces, imaginaros todo el peligro que esto puede ocasionar en infraestructura crítica. De hecho, si me permitís hacer un foco sobre este tipo de amenazas, lo que vemos, este es un report de Dell Security, lanza cada año, y me planteo poneros aquí un poco las conclusiones, ¿no? Porque hay muchos estudios de estos, pero el de Dell es interesante porque es uno de esos estudios que pone el foco en los sistemas SCADA. Lo que vemos en el report de este año es que los sistemas SCADA han sido un objeto de amenaza constante y de hecho se ha doblado el número de ataques sobre este tipo de sistemas. De hecho, pasamos del 500.000 de incidentes registrados en enero del año pasado. Si lo compararéis con el resultado de 2013, pues veréis que era la mitad. Principales targets, principales objetos de amenaza, pues aquellos países más industrializados que tienen sistemas SCADA pues más conectados, más en esta línea del 4G, pues Finlandia, UK, Estados Unidos. Evidentemente, esto es un problema grande y principalmente debido a ¿qué? A esa capacidad de conectividad, esa capacidad de tener acceso a Internet de los sistemas. Si me permitís hacer un zoom un poquito más concreto sobre ese diagrama de tarta que tenemos ahí abajo, lo que llegamos es una cosa como esta, donde principalmente el cuarto de ataques sobre este tipo de amenazas corresponde a desbordamientos de buffer. O sea, el buffer overflow sigue siendo a día de hoy una de las amenazas más frecuentes en este tipo de sistemas SCADA. Tampoco perdemos de vista las entradas, o sea, los inputs inválidos a este tipo de sistemas. ¿Y todo eso debido a qué? Debido a que no se proveen, en el primero de los casos, mecanismos para establecer cuáles los finales de memoria que deben estar controlados para no desbordar, y en el segundo de los casos no hay mecanismos para validar cuáles son exactamente los inputs del sistema. A lo mejor se trabajan a nivel funcional, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hacemos un poco de fuzzing? Metemos valores que no son los que se espera el sistema. Bueno, pues a partir de ahí tenemos problemas. Y bueno, tampoco me voy a alargar sobre el resto de amenazas, porque seguramente todos las tenéis en la cabeza. Simplemente hacer también foco en otra de las que viene a continuación, que es la exposición de la información, la sobreexposición de la información. Algo que a priori podría ser una chorrada, como decir yo tengo tal sistema en mi sistema montado, en mi sistema SCADA. Simplemente eso puede llevar a un atacante, utilizando técnicas de ingeniería social, a determinar cuál es exactamente el modelo, a identificar vulnerabilidades sobre ese modelo y a explotarlas a través de exploits públicos. Entonces, hacer también ahí el foco. Entonces, bueno, llegados a este punto, alguien se podría plantear, bueno, todo esto del 4G está muy bien, pero para un poquito el carro. Mi sistema SCADA, yo lo controlo, yo tengo suficientes controles y además son seguros porque nunca me han entrado. Error. Existen dos tipos de sistemas SCADA, los que han sido atacados y los que todavía no lo saben. Llegados a este punto, quiero repasar con vosotros algunos de los
de los objetivos fortuitos que nos hemos encontrado a lo largo de la historia de los sistemas SCADA. ¿Qué quiere decir un objetivo fortuito? Bueno, quiere decir que teníamos un ataque, pero que no estaba diseñado expresamente para una determinada infraestructura. Puede ser un virus, puede ser un gusano, que por un camino o por otro, a lo mejor por un USB, a lo mejor por el correo electrónico, ha llegado a una infraestructura crítica, se ha abierto el fichero adjunto, se ha ejecutado y pimba, ya tenemos ahí montado el cirio. Por ejemplo, uno de los más conocidos es en 2003, un incidente en la base, bueno, en la estación nuclear de Base, donde se infectó accidentalmente del gusano Slammer. Bueno, pues eso ¿qué provocó? Provocó denegaciones del servicio que ralentizaron el funcionamiento de la red. Bueno, no es algo hipercrítico, como veremos en casos posteriores, pero ya tenemos ahí un incidente importante de denegación de servicio en una infraestructura de servicio nuclear. Cuidado. Tenemos más ejemplos, por no citarlos todos. En 2004, compañía de transporte de viajeros, como la British, o la Rail Corp o Delta Airlines, afectados también por Sasher. Bueno, esto provocó un buffer overflow y tuvo un impacto físico. ¿En qué se manifestó? Retrasos de trenes, vuelos, cancelaciones. Bueno, veis que el impacto empieza a tener importancia en la medida en la que estos sistemas afectan a las personas. Nuevamente una denegación de servicio sobre un servicio público. Igualmente, a nivel militar, también crítico, súper importante. En 2009, con Flickr, ahí tuvimos una vulnerabilidad sobre un sistema Windows. Resulta que, bueno, pues explotaba la vulnerabilidad de que la contraseña de administrador pues no estuviera bien guardada, bien custodiada, y que no fuera cambiada con los mecanismos tradicionales de cambiar la contraseña por defecto. En fin, este tipo de historias tuvo fallos a la hora de descargar los planes de vuelo de ciertas infraestructuras militares. Y ahora vamos un poco a la parte más interesante. Evidentemente aquí, si te quieren atacar, te van a atacar, que son los ataques dirigidos. Es decir, yo pongo el target concretamente en una infraestructura crítica y voy a por ella. Y si cuento con los recursos necesarios para hacerlo, esa infraestructura, si no está bien protegida, va a tener serios problemas. El caso más notorio, en 2010, lo tuvimos con Stuxnet. De hecho, fue de alguna manera el ataque, el incidente que ha abierto los ojos de muchas organizaciones y de muchos estados a la hora de proteger sus infraestructuras críticas. Por hacer un breve reminder de lo que era este tipo de ataque, simplemente contaros que era un gusano que reprogramaba los PLCs de sistemas industriales de las centrales nucleares de Natanz, en Irán. O sea, concretamente las centrifugadoras nucleares. Bueno, lo que hacía este gusano era explotar vulnerabilidades 0 days, es decir, no conocidas hasta el momento, de Windows. O sea, esto está... Bueno, aquí ya entramos un poco en la fase de la conspiración. Evidentemente, dada la carga de horas para realizar un ataque semejante, estimada por algunos analistas en torno a las 10.000 horas hombre, proyectos grandes. Estos proyectos solo están al alcance de macroempresas o de algunos estados. No seré yo el que ponga los nombres de los estados que pusieron el foco en las centrifugadoras de Irán, pero algunos de vosotros seguro que os viene algún nombre a la cabeza. Bueno, pues el impacto fue clarísimo. Este ataque se cargó la quinta parte de las centrifugadoras nucleares de Irán. Entonces, ahí voy. Cuando un ataque está dirigido y se cuentan con los recursos necesarios para poder explotar una vulnerabilidad, pues, se hace. Es a lo que vamos. Si la vulnerabilidad no se ha descubierto, pues se descubre, porque tengo medios para hacerlo. Y por si fuera poco, pues con toda la problemática que añade el 4G, nuestros sistemas SCADA pues, se encuentran un poquito más indefensos. Los sensores y las redes de sensores son vulnerables a muchos tipos de fallos y de ataques, ya no solo a nivel accidental, como podría ser, por ejemplo, una descarga de una batería,
simplemente un fallo hardware, porque resulta que ese sensor de fábrica ya salió mal, simplemente porque las comunicaciones inalámbricas están expuestas a diferentes interferencias del medio aéreo, incluso a diferentes errores en la configuración o despliegue de los nodos. Es decir, todo esto puede ser, de alguna manera, causa accidental, causa de no saber muy bien cómo realizar el despliegue, pero también tenemos ataques como pueden ser atenuaciones de señal. Es decir, yo puedo tener un atenuador, puedo también considerar ataques de modificación del contenido de los datos, si hablamos de tampering, y es lo que os comentaba antes. Yo cojo un bit, lo modifico y en lugar de darle un on le estoy diciendo un off, en lugar de cerrar la válvula la estoy abriendo a tope. Entonces pues, eso puede tener consecuencias desastrosas. Podemos tener también ataques de jellyfish, es decir, yo mando el dato, pero en lugar de que llegue en el momento oportuno, lo estoy retrasando. Entonces esto es crítico cuando hablamos de instalaciones que necesiten o requieran de requisitos de tiempo real. Si un dato llega en un segundo, me vale. Como llegue en 2 segundos, ese dato puedo considerar que a lo mejor no ha llegado. Eso tiene sus consecuencias en sistemas distribuidos, en sistemas industriales. De igual manera, esto llevado al extremo, hablamos de ataques de black hole. Es decir, los datos terminan en un sumidero que no va a ningún sitio y podemos considerar que la comunicación se ha perdido. Ahora bien, desde el punto de vista del operador de la red, hay que descubrir o hay que intentar identificar si ese ataque o esa manifestación del ataque, que es el black hole, es accidental, porque el nodo ha fallado y no encamina los datos que tiene que encaminar, o realmente es malicioso y tenemos ahí un tío que se ha introducido en la red y que está realmente haciendo mal. Bueno, pues principalmente estas son las amenazas que nos vamos a encontrar, además, en los sistemas SCADA de cuarta generación. O sea, veis que ahí tenemos ya amenazas para parar un tren. Por lo tanto, concretamente a nivel de 4G, de sistemas SCADA 4G, nos vamos a encontrar con los siguientes desafíos. Por una parte, los protocolos de comunicación, que son aquellos que sirven para encaminar la información desde un nodo hasta el gateway, ¿no? el receptor final de la información, no están diseñados para incluir la seguridad by default, es decir, por diseño. Hasta ahora, la mayor parte de protocolos se ha diseñado para que tuvieran un comportamiento aceptable a nivel de performance, pero no se ha considerado por defecto la seguridad. Primer foco. Segundo, los tradicionales esquemas de protección, es decir, de seguridad, dejan de ser absolutamente válidos en este tipo de contextos. Es decir, podríamos pensar, bueno, pues vamos a meterle criptografía a tope y ya está. Bueno, sí, pero no. Es decir, tenemos que asumir que en este tipo de sistemas las redes son autogestionadas. No podemos considerar infraestructura tradicional de clave pública, clave privada, porque eso nos va a llevar a un consumo mayor de recursos, nos va a llevar a mayores retrasos de información, porque los paquetes van cifrados, hay que descifrarlo, hay que volver a cifrarlos, hay que reenviarlos, y todo eso repercute ¿en qué? Repercute en un delay, repercute en un overhead, y tened en cuenta que los recursos que al final tenemos son escasos. Pensad que estamos hablando de cacharritos de este tamaño, que en fin, está muy bien, que a nivel de procesamiento hacen lo que pueden, pero no podemos sobrecargarlos de una gran capa criptográfica, porque al final vamos a perder lo más importante, y es que den función. Y finalmente, el hecho de las baterías limitadas. Claro, no podemos considerar que este tipo de sistemas va a ser perenne. Habrá que cambiarlos, ¿no? Habrá que de alguna manera cambiar la batería o cambiar el nodo. Entonces eso nos lleva a otro problema, como es el intercambio de claves. O sea, de alguna manera, ¿qué hacemos? ¿Les metemos a todos por defecto la misma contraseña? Si hablamos de clave secreta, si hablamos de infraestructura de pública-privada, ¿no? de PKI, pues entonces tenemos un problema con la distribución. ¿Qué hacemos? ¿Creamos CAs distribuidas? ¿Creamos una centralizada, entonces todos los nodos pasan por ella? Y todo esto desplegado en el campo. En fin, no es trivial, ¿eh? Entonces, la pregunta que nos hacemos es si podemos hacerlo mejor de lo que estamos haciendo ahora.
y evidentemente, bueno, pues el hecho es que sí, ¿no? Si no, no estaríamos aquí dando este taller y soltando el rollo ahora. ¿En qué podemos mejorar? Bueno, podemos mejorar a la hora de proteger mejor nuestro sistema a dos niveles, a nivel organizacional y a nivel técnico. Evidentemente, el tipo de taller al que estamos ahora mismo asistiendo nos lleva a poner el foco en las medidas técnicas. Vamos a hablar sobre todo de ello en la segunda parte, pero dejadme que haga un breve recorrido al menos para tener presente qué tipo de medidas también organizacionales podríamos tener en cuenta. Lo primero, concienciación en ciberseguridad. Es esencial, sobre todo cuando hablamos de entornos industriales, porque hasta ahora los entornos industriales, a diferencia de los entornos TIC, digamos que han sido menos permeables a lo que es la ciberseguridad. Entonces, el sistema funciona y funciona bien, y si funciona bien no lo voy a tocar. Ese, digamos que es el axioma principal. Todo lo que sea incluir capas de seguridad, nuevos mecanismos, actualizaciones, bueno, a ver, vamos a ver cómo lo vamos metiendo dentro del SCADA, porque lo más importante es disponibilidad. Principalmente en sistemas industriales es disponibilidad. Entonces, parar el sistema, actualizar, todo este tipo de cosas, digamos que en entornos industriales somos menos propensos. Por lo tanto, primer punto, concienciación en ciber. Segundo, actuar a nivel management también para mejorar las políticas de seguridad. Es decir, no me vale de nada tener las políticas de seguridad definidas y que estén muriéndose de risa o llenándose de polvo en un cajón. No, hay que obligar a su cumplimiento. Entonces, esto, que parece una tontería, pues ocurre en la mayor parte de organizaciones que, por ejemplo, nosotros auditamos. Vemos que las políticas existen, pero que a la hora de la verdad el sistema no hay que tocarlo porque funciona bien y hasta cierto punto el cumplimiento de políticas de seguridad añade cierta complejidad. La separación de tareas. Bueno, esto es algo también muy importante. La persona que se ocupa del desarrollo, por ejemplo, del sistema o de la implementación o de la integración no debería ser la misma que luego hiciera el testing o que luego hiciera un benchmarking para averiguar qué tipo de configuración de sistema es la más oportuna. Entonces, colaborar de manera conjunta sí, pero de manera aislada. Es decir, cada uno ocupando su responsabilidad. Auditorías externas frecuentes y puntualizando análisis de riesgo. Bueno, esto es algo también importante. Todo lo que nos permita obtener un estado, una radiografía, una fotografía del estado de seguridad de mi sistema, bueno, pues eso es un plus a mi favor. ¿Por qué? Porque al final la información o la tiene el atacante o la tengo yo. Pues si la tengo yo, pues mejor que sea yo primero antes que el atacante. Porque si va a intentar atacarme, al menos que me dé la oportunidad de poder poner las trabas necesarias para retrasar su ataque. Ya no digo para impedirlo, porque a día de hoy, si te quieren entrar, te van a entrar, pero al menos podemos poner sillas, mesas, bultos, obstáculos, para que le cueste entrar y tener el tiempo suficiente, al menos, para intentar identificar un intento de intrusión que nos ayude a desplegar los mecanismos oportunos. Al menos con eso ya podemos tener un nivel de protección adecuado. Y a nivel técnico, sobre todo, lo que vamos a redundar un poco es sobre la introducción de la seguridad dentro de lo que es el ciclo de vida, de explotación, de mantenimiento de los sistemas. Entonces, por una parte, será fundamental trabajar ya desde minuto cero en la identificación de requisitos de seguridad para los sistemas que vamos a implementar. Es lo que definimos a continuación como Security by Design. Es decir, desde cero vamos a procurar que todas las medidas de seguridad estén cuanto menos contempladas en el tipo de sistema final que vamos a terminar implementando. ¿Por qué? Porque si no, al final todos serán parches, todos serán, bueno, vamos a intentar mejorar la seguridad cuando el sistema ya está creado, y eso al final va a ser costoso de mantener y además nos va a quitar tiempo. Mejor concentrémonos desde un principio en la seguridad desde cero. Cuando hablamos de la implementación y la integración, aquí lo que vemos esencial es el diseño de los test. El sistema tiene que estar bien probado, sobre todo cuando hablamos de entornos críticos. Entonces, los test en su diferente amalgama de variedad, bien sea de regresión, para ver si efectivamente los cambios que estamos aplicando en las nuevas versiones son compliant, son conformes con el resto del sistema que se encuentra operando. Todo eso tenemos que saber también cómo gestionarlo bien. Test de estrés, es decir, someter al sistema a cargas un poquito más elevadas de lo que sería su baseline, su trabajo
normal, ¿no? de funcionamiento. Con eso nos vamos a dar cuenta hasta qué nivel es posible forzar el sistema sin llegar a ocasionar un fallo o, en el mejor de los casos, provocar un fallo pero de manera controlada, es decir, llevando el sistema a un estado safe, seguro. Hablaremos también de test de robustez, es decir, cuando lanzamos el test nos ocupamos de probar diferentes combinatorias de entrada para los datos, para los inputs. Antes lo hemos remarcado cuando hablábamos de los ataques. Todo esto nos va a llevar precisamente a eso que comentaba antes, a que el sistema si falla, falle, pero bien, en un sistema, en un estado controlado. Y finalmente los test de intrusión, que también son conocidos como pentest y que evidentemente tienen, en la medida en la que introducimos la ciber dentro de estos sistemas, pues un peso súper importante. Es decir, intentar obtener esa visión externa o interna de alguien que intenta realizar una intrusión al sistema y el éxito que puede o hasta dónde es capaz de entrar. Bueno, pues todo eso es un poco sobre todo en lo que vamos a hablar en la última parte. Concretamente, nos vamos a centrar en las metodologías de intrusión, que es lo que luego vamos a mapear con el ataque que nos va a presentar Miquel. Entonces, dejadme simplemente que os resuma los puntos que nos vamos a encontrar. Hay muchas metodologías de testing o pen testing, si queréis, si lo hacemos en este entorno de la ciber, aunque a mí me gusta hablar de testing de manera más general, porque realmente el test lo deberíamos considerar de una manera integral. Remarco, la intrusión está muy bien, pero todo lo que hemos considerado también es esencial, la robustez, el estrés, la funcionalidad, todo eso, considerarlo de una manera integral es esencial, porque podría darse el caso de encontrarnos sistemas que cumplen muy bien con ciertos requisitos de seguridad, por ejemplo, está fantástico, ahí no entra ni Dios, y sin embargo a nivel funcional pues eso no funciona. Entonces hay que considerarlo todo de manera integral, es decir, hacemos el test considerando las diferentes vertientes que hemos considerado. 7 puntos, ¿no? Podríamos considerar diferentes tipos de metodología, la que nosotros consideramos es esta. 7 puntos donde el primero es la definición del TOE. ¿El TOE qué es? Es la definición de Target of Evaluation. Esta metodología no es propia. Esto la podéis encontrar, por ejemplo, en estándares internacionales como ITSEC, TCSEC, Common Criteria. Es decir, son notaciones de estándares que van hacia la evaluación, certificación de productos software, por ejemplo, o productos hardware que tienen que cumplir con ciertos criterios. Eso es el TOE. ¿Y en qué consiste? Bueno, ahora lo veremos. Recolección de información, igual. Modelado del sistema, modelado igualmente de la amenaza. Implementación del vector de ataque. Explotación, que será ese vector de ataque llevado a la práctica. Y finalmente, el examen de los resultados o ver qué ha pasado ahí con el tinglao que hemos montado. Bueno, la definición del TOE, ¿a qué nos lleva? A definir el sistema o los componentes cuya seguridad queremos evaluar. Bueno, esto que parece una tontería es una de las cosas más importantes. ¿Qué voy a evaluar? ¿Voy a evaluar el protocolo? Perfecto, voy a evaluar el protocolo, pero ¿en qué condiciones lo evalúo? ¿Es el protocolo o es el sistema operativo también sobre el que está corriendo el protocolo? ¿O es el servidor sobre el que corre el operativo? En fin, es muy importante fijar el foco sobre el target que queremos evaluar. ¿Por qué? Porque esa configuración que nosotros consideremos va a ser la que nos dé a pie a establecer ciertas hipótesis de fallo o ciertas hipótesis de ataque a lo largo del ciclo del pentesting. Por lo tanto, remarco ese punto esencial. Además, hay que determinar muy bien el valor del activo que vamos a evaluar. No consiste en decir, bueno, pues voy a evaluar esto porque me parece que es importante. Bueno, puede que estés en lo cierto, pero no está de más que previamente hagas un pequeño análisis de riesgo para evaluar qué componente es exactamente el más crítico. Porque si resulta que es el componente que a ti te parece crítico, pero resulta que la matriz del análisis de riesgo te dice que no, pues a lo mejor convendría que te enfocaras en otro que es más importante. Entonces, nosotros recomendamos siempre hacer una valoración del target que se va a evaluar. Segundo punto, la recolección de la información. Evidentemente, aquí lo que vamos a identificar es una visión de gradiente, algo que nos lleva desde lo que es una visión puramente caja negra, de yo me enfrento al sistema y no tengo más información que un hipotético atacante, hasta pruebas de caja blanca, donde dispongo de más información para poder realizar el ataque y para poder guiarlo mejor. En muchos casos,
no por hacer un test de caja blanca vamos a demostrar mejores capacidades de test de intrusión, porque muchas veces lo que se puede plantear a un determinado cliente es, bueno, me va a costar más tiempo o menos tiempo, pero al final voy a llegar a hacer un profiling de tu sistema. Si lo que te importa es realmente que vaya la protección crítica de tu sistema, facilítame cierta información y así vamos a optimizar el tiempo. Si quieres lo hacemos en caja negra, pero me va a costar más tiempo. Entonces es simplemente un compromiso, un trade-off entre lo que el cliente quiere y realmente la necesidad crítica, ¿no? esa necesidad de evaluación del sistema. Para recolectar esa información podemos utilizar diferentes fuentes, desde fuentes documentales hasta fuentes de ingeniería inversa. Bueno, eso vamos a verlo, ¿no? Podemos, por ejemplo, basarnos, si hablamos de un protocolo que es estándar, en el RFC, ir al RFC y determinar exactamente cuáles son los puntos de ese protocolo, ¿no? Cuál es el flujo de interacción que se sigue con las entradas y las salidas, o podemos realizar una ingeniería inversa. La ingeniería inversa lo que nos lleva es a utilizar herramientas que nos van a dar un conocimiento que previamente no sabíamos sobre el target of evaluation. Entonces podemos utilizar desde descubridores de topología, desde un Nmap hasta sniffers como TCP/dump, Wireshark, etcétera, si hablamos a nivel de red, a nivel de paquetes, y a partir de ahí vamos cogiendo paquetes, vamos analizando, vamos haciendo diferentes tipos de análisis sobre el contenido. Bien puede ser también, si es un componente estático, podemos ir a la decompilación. Si tenemos el código objeto, podemos ir a la decompilación e intentar de ahí extraer cuál es el flujo comportamental del componente. En fin, hay diferentes técnicas. Nosotros hemos hecho el foco en el primer punto, en herramientas de escaneo, porque es lo que luego os va a contar Miquel. Entonces, básicamente, aquí, ¿qué es lo que vamos a buscar? Cuando lanzamos un TCP/DAM, por ejemplo, un Wireshark, lo que vamos a buscar son patrones de tráfico que se repitan con más o menos frecuencia y ver qué impacto puede tener eso en el componente que estamos evaluando. Es decir, por ejemplo, aquí la capturita que os pongo es el payload de lo que podría venir encapsulado dentro de un paquete TCP, dentro de un paquete UDP, con una secuencia en hexadecimal. Bueno, pues básicamente, ¿de qué se trata? De intentar recolectar toda esa información para ponerle nombre a las incógnitas que ahí hemos identificado. Sabemos que ahí pueden haber campos de datos, ¿no? Pues el hecho de esta fase consiste en recabar toda esa información. En la siguiente etapa, en la etapa más de modelado, a lo que vamos a ir es a ponerle nombre a esos interrogantes que nos faltaba en la otra etapa. Es decir, el objetivo es comprender la influencia que tienen los inputs sobre el procesamiento de los outputs del sistema, en un sistema retroalimentable. Entonces, básicamente, si partimos como ejemplo del payload que habíamos identificado que se está pasando entre un componente del sistema SCADA y otro, por ejemplo, puede ser a través de un buscan o puede ser a través de una red Ethernet o cualquiera, token ring, la que queráis, así, en un sistema industrial, consiste en intentar identificar, modelar, es decir, lanzar hipótesis de qué es lo que pensamos que corresponde a cada uno de esos campos. Yo aquí lanzo la hipótesis de que el primer campo corresponde al identificador del nodo y el segundo es un mensaje de control, por ejemplo, para encender el nodo. La respuesta que puede venir del controlador es OK, yo soy el nodo, en este caso 2350, y mi mensaje de control es OK, todo a ceros. Lanzar esa hipótesis de interacción entre los componentes es esencial para luego lanzar nuestra estrategia de pentesting. Al final iremos a una cosa como lo de abajo, es decir, un diagrama de estados en el que a través de ciertas entradas vamos a ciertas salidas y hay una interacción entre los componentes. El modelado de la amenaza lo que nos permite es, a partir de la información previa que hemos recogido, es pensar como si fuéramos atacantes y lanzar estrategias, hipótesis de ese pentesting, ¿no? Bueno, pues voy a imaginar esto a ver cómo falla. De hecho, la base es esa. Aquí es donde introducimos el concepto de hipótesis de fallo. Bueno, pues voy a imaginarme, a ver, ¿qué pasa si el campo era de este tamaño? Pues, ¿qué pasa, por ejemplo, si excedo el campo de identificación del nodo con más bytes? ¿Eso en qué va a afectar? Bueno, pues a lo mejor hay un desbordamiento que afecta al segundo campo y eso en qué repercute. ¿Hay un control? Es decir, ¿el protocolo está preparado para identificar que se ha desbordado?
ese campo de control o no? Pues es una hipótesis que yo me pregunto. Segunda hipótesis, ¿qué pasa si mando comandos incomprendidos? Es decir, si hago, por ejemplo, técnicas de fuzzing y cojo y empiezo a teclear ahí lo que sea, ¿cómo reacciona el protocolo? ¿El protocolo identifica a nivel sintaxis que eso es correcto, que no es correcto? ¿Me lanza algún warning? ¿No lo lanza? Es decir, son hipótesis que yo voy lanzando al sistema, y la salida de esas hipótesis a mí me van dando un conocimiento que yo voy apuntando, que yo me voy quedando con él. También podemos partir sobre la semántica, es decir, intentando seguir, por ejemplo, con un ataque de replay, yo replico el mensaje que previamente he capturado, entonces aparentemente sé que la sintaxis es correcta, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cierto campo me lo dejo sin completar? La sintaxis puede ser correcta, pero semánticamente eso puede tener también su impacto en cómo lo interpreta el protocolo. ¿Qué pasa si lanzo mensajes contradictorios? Si, por ejemplo, estoy identificando a un nodo de control con una actividad o una capacidad que no le permite a ese nodo de control realizar. Son preguntas, ejemplos, vosotros podéis lanzar 50.000 más, pero toda esta es la base de la que se va a nutrir el concepto del modelado de amenazas. Entonces, lo interesante de esto, ¿qué es? Partiendo de acciones atómicas pequeñas que podemos identificar claramente, en la medida en la que vamos enriqueciendo todo ese conocimiento sobre el ataque, podemos ir componiendo acciones más complejas y llegar a ataques más complejos. Entonces, yo aquí lo que os muestro es únicamente un ejemplito de árbol de ataque, que es una de las herramientas más conocidas cuando estamos modelando amenazas, que nos permite navegar, recorrer determinados caminos hacia un objetivo que podríamos tener en el root del árbol, es decir, en la raíz, para intentar atacar. Entonces, a través de la composición de diferentes caminos, nosotros podemos intentar explotar el objetivo concreto que está en la raíz. La implementación del vector de ataque, bueno, pues precisamente aquí es donde menos hay que contar, porque es esa hipótesis que previamente hemos hecho, pues es tratar de implementarla. Para construir los vectores de ataque, pues podemos utilizar muchas herramientas existentes que nos dan ya una base de la que partir. Yo a este nivel lo que os pongo es una capturita únicamente de una herramienta que sirve para hacer packet forging. Es decir, cogemos paquetes que nos lo dan todo hecho, menos la parte del payload para TCP o UDP de cierto protocolo. Ahí es donde nosotros tenemos que añadir la inteligencia necesaria o crear pequeños scripts que nos permitan añadir la secuencia de bytes para hacer el prueba y error. Y finalmente, ¿esto cómo funciona en la práctica? Bueno, pues el objetivo es ejecutar esa carga de payload que en estos momentos llamamos attack load. ¿Por qué? Porque la dotamos de una naturaleza maliciosa. ¿El objetivo cuál es? Pues lanzarlo y a ver qué pasa. Lo más difícil es que ocurra lo de la imagen de la izquierda, es decir, que lancemos la bomba y que demos en el objetivo a la primera. Eso no pasa nunca. Bueno, en algunos capítulos de CSI, pero a partir de ahí poco más. Lo normal es que pase lo de la segunda imagen. Lanzamos muchos intentos, es decir, construimos o automatizamos herramientas que nos permiten lanzar diferentes configuraciones de esa carga de ataque para ver qué es lo que pasa. Alternativamente, lo que vamos haciendo es recuperar, en la medida en la que se van realizando esos ataques, las trazas, los logs de lo que va pasando. Y vamos realimentando el ciclo. Es decir, partimos de un concepto prácticamente desconocido del target, que podría ser la imagen, o el concepto de ataque en espiral. Es decir, no tengo ni idea de ese sistema, cómo funciona, pero poco a poco voy ganando conocimiento sobre él y me voy acercando poco a poco más a la especificación concreta del protocolo. Bueno, dependiendo del target, pues esto va a ser más o menos fácil, más o menos dinámico y, lo más importante, más o menos determinista. ¿Esto qué quiere decir? Que iguales ejecuciones de la carga de ataque no van a corresponder a mismos estados de salida del sistema. Y esto es lo peor que nos puede pasar. Y viene a revertir sobre el primer punto del que hablábamos, la identificación del target. Bueno, pues si es que yo estaba evaluando un protocolo, claro, pero es que ese protocolo se ejecuta en un operativo, se ejecuta con unas condiciones en un determinado hardware, y esas condiciones van a afectar también a los outputs que obtenemos. Entonces, fijar claramente cuál es el setup del sistema va a ser clave para ganar en determinismo. Es decir, cuanto más certero
cuanto más mejore la accuracy, la precisión sobre el perfil que yo quiero atacar, más determinista va a priori ser el comportamiento de mi ataque. Y los outputs, en la medida de lo posible, serán más o menos similares. Pues terminando con esto, únicamente una etapa bonus también que me permito dejaros a modo de consejo, un consejo útil: realizar siempre un reset del sistema cada vez que realizamos una campaña de pentesting. ¿Por qué? Porque podemos contaminar el sistema y una segunda iteración del ataque podría basarse sobre una versión prima del sistema, no sobre la original, con lo cual todos los resultados que obtuviéramos de ese output estarían sesgados. Ya no sabemos si estamos evaluando el sistema original o la versión prima, que es el resultado de lanzar la primera ejecución del ataque. Entonces, eso añade indeterminismo a lo que es la consideración del estado final de consistencia del sistema. Por lo tanto, el consejo es ese. Cada campaña de pentesting debería tener un reset, una etapa de restauración del sistema, para intentar siempre que todos nuestros esfuerzos vayan en la misma dirección de ese perfil del TOE que hemos identificado en el principio. Y bueno, en un principio, o en un final, mejor dicho, termino con la parte de introducción a la metodología, y ahora lo que vamos a hacer es instanciarla sobre un caso práctico, sobre el caso en el que Miquel nos va a enseñar cómo aplicar esta metodología de testing a un sistema que perfectamente podría ser candidato a formar parte del 4G de sistemas SCADA. Entonces, bueno, Miquel, te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy Miquel Martínez, soy investigador en la UPV, en el grupo de sistemas tolerantes a fallos, y allí nos dedicamos principalmente a evaluar la confiabilidad de sistemas críticos, y en este caso de sistemas SCADA. Más concretamente, en mi tesis yo me centro en lo que es la evaluación de protocolos de encaminamiento en redes ad hoc. Entonces, os voy a presentar un poco qué es lo que veis aquí los aparatitos y tal. Entonces, os voy a explicar un poco en qué consiste. Luego lo que vamos a hacer es, siguiendo la metodología que acaba de presentar Jesús, vamos a realizar una intrusión en una red ad hoc para ver cuáles son las vulnerabilidades y cómo podemos explotar ese tipo de sistemas. Entonces, nosotros en mi grupo de investigación lo que tenemos es una plataforma de evaluación en la que evaluamos distintos protocolos de encaminamiento, todos para redes ad hoc. Entonces, lo que tenemos empleamos nodos que son supongo que muchos de vosotros ya conoceréis lo que son las Raspberry Pi. Bueno, concretamente utilizamos el último modelo que salió, el Pi Model 2, y adaptadores de red para dotarlos con conectividad inalámbrica. Entonces, empleamos un Raspbian, la distribución, si no recuerdo mal, era Jessie, que es la última que está disponible a través de la página oficial. Y estos tipos de componentes son muy potentes porque, aparte de ser muy económicos, en total, entre el cargador, el cable, todo, por unos 70 euros tienes un nodo que puede ofrecerte una conectividad ad hoc y que puedes dotar con sensores, ya sean de GPS, de temperatura, humedad, entonces, y los puedes distribuir relativamente de una forma sencilla. Entonces, con menos de 1.000 euros tenemos una red bastante interesante. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, allí en la universidad tenemos 12 dispositivos de este estilo. Los tenemos todos interconectados entre sí, con un nodo central, que es el que se encarga de controlar la ejecución de los experimentos. Entonces, nosotros preparamos campañas de experimentos que nos permiten evaluar distintos protocolos frente a distintas vulnerabilidades. Por ejemplo, cuando el protocolo se ve afectado porque en la red hay mucho ruido, entonces hay problemas de comunicación, o como lo que vamos a ver ahora, cuando queremos un nodo hace el rol de un nodo malicioso y se introduce en la red para falsear información o para hacerse dueño de la información que se está transmitiendo a través de la red de datos. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es, mediante la red cableada, que como veis aquí, tenemos los distintos nodos todos conectados al switch, ¿vale? Es un poco aparatoso, pero, en fin, las cosas del directo. Y
todos ellos, a través del portátil, les voy a ir enviando órdenes para determinar lo que tienen que hacer en cada momento, que se conecten, que lancen el protocolo, ¿vale? Y os voy a explicar un poco con lo que hacemos para hacer simulaciones de movilidad. Las redes ad hoc, en muchos casos, son redes donde los nodos no son móviles. Entonces, lo bueno que tienen estas redes es que nos permiten establecer las topologías de forma dinámica. Entonces, si un nodo sale de la red o entra, se establecen rutas de una forma constante. Pero claro, estos nodos nosotros no los vamos moviendo por ahí mientras hacemos una experimentación, porque los podemos dejar días y días ejecutando experimentos. Entonces, lo que hacemos para la parte de la movilidad es emularla, ¿vale? Entonces, los nodos, tenemos las dos redes, una red de control y una red de datos. Con la red de control gestionamos lo que son los experimentos, recabamos la información y luego los analizamos para ver cuáles han sido las prestaciones del sistema frente a las vulnerabilidades, frente a los fallos o los ataques que le hemos inyectado, y la red de datos para emular un comportamiento de una red real. Lo que sería la parte de la movilidad, como se estaba comentando ahora mismo, si todos los nodos están conectados en la misma red, por lo tanto todos los nodos se ven entre sí, pero nosotros queremos plantear esta situación en la que un nodo no está al alcance de otro. Eso nos permite, por ejemplo, ahora estamos empezando a trabajar con temas de VANETs, que son, no sé si los conocéis, son las redes vehículo a vehículo. Entonces ahí las topologías de red, las comunicaciones entre los coches, por ejemplo, se generarían de forma dinámica, puesto que ahora pasas frente a un coche, ahora puedes intercomunicarte con él, pero en el momento que ya has pasado a su lado, esa comunicación se pierde. Entonces, esa movilidad que de repente ahora los nodos se ven, ahora no se pueden ver, nosotros lo que hacemos es emularla. ¿Cómo lo hacemos? Os lo voy a mostrar aquí. No sé si se aprecia bien, es que hemos tenido antes unos problemillas técnicos de... A ver, vale. Con la imagen, pero a ver. Entonces, en principio, por ejemplo, vamos a fijarnos que ahora tenemos este nodo, este sería el nodo 1, ¿de acuerdo? Y el nodo 4, es el que está justo debajo. Entonces, lo que voy a hacer... Vale, me voy a desnucar. Vale, de acuerdo. Entonces el nodo 1 está comunicando con el nodo 4 porque ahora mismo están uno al lado del otro. Entonces nosotros lo que hacemos es aplicamos reglas en las tablas de comunicación, las reglas en las tablas IP del kernel de Linux para indicarles que esos nodos se bloqueen entre sí. Entonces, permitidme un momentito, ¿vale? Aquí lo que estamos indicando es... espera, no se ve muy bien. Un momentito. Ahí, vale. ¿Veis? Lo que estamos indicándole es que todos los paquetes que procedan de un nodo con esa MAC, con esa dirección MAC, los tiene que descartar. Y todos los nodos y todos los paquetes que procedan también que tengan esa MAC, no los vamos a reencaminar. Entonces, ahora mismo, si repetimos el ping, veremos que la comunicación se establece. Vale, perdón. Sí. Vale, es que tenemos, como antes estábamos probando cosas, teníamos ya el protocolo en marcha. Si no me equivoco, a ver. Perdón, cosas del directo. Exacto, vale. Se me ha olvidado apagar el protocolo. Eso quiere decir que funciona, exacto. Vale, a ver. Exacto, vale. ¿Veis? Es que, bueno, el protocolo ya estaba en marcha, lo habíamos puesto antes, entonces, claro, sí que se veían porque estaban reencaminando a través del nodo central. Entonces, ahora mismo, como podéis ver, vale, ahora ya no se comunican. Vale, puesto que están bloqueando, el nodo 1 está emitiendo los paquetes. Pero cuando el 4 le contesta, como los ha generado el 4, él los recibe y los descarta. Entonces, a efectos prácticos, es como si no se vieran. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos.
Esto que nos permite, este tipo de situaciones nos permite emular distintos tipos de topologías, y en concreto para esta demo lo que vamos a emular es una topología de comunicación a dos saltos. Entonces, de momento tenemos dos de los dispositivos que no se ven entre ellos, que serían los dispositivos de los extremos, pero sí que tienen comunicación con el nodo central, ¿de acuerdo? Ahora mismo los nodos entre sí, los extremos pueden comunicarse con el nodo central, pero no se pueden comunicar entre sí porque no saben cómo reencaminar esa información. No tienen establecido qué rutas debe seguir la información para llegar desde el nodo de la izquierda al nodo de la derecha. Y tenemos un cuarto nodo que va a hacer el papel de nodo malicioso, que es el que vamos a utilizar para introducirnos en esa red y reencaminar la información a través de nosotros. Entonces, para ello vamos a seguir los pasos que acaba de definir Jesús para la metodología del pentesting. Entonces, en un primer paso, lo que vamos a hacer es definir cuál es nuestro target of evaluation, ¿vale? En nuestro caso, el target of evaluation son los protocolos de encaminamiento. Este tipo de protocolos, como ya os ha comentado algo Jesús, ¿vale? Nos permite establecer cuál es la topología y establecer las rutas de encaminamiento de una forma dinámica. Si un nodo entra o un nodo sale de la red, eso nos da la posibilidad de establecer nuevas rutas, nuevas comunicaciones y siempre elegir cuál es el mejor camino para encaminar nuestra información desde origen a destino. Hay distintos tipos de protocolos. Tenemos en principio los proactivos. Ese tipo de protocolos lo que hace es enviar una información constante de tal manera que mantiene a todos los nodos actualizados en tiempo real sobre cuál es la topología de la red. Los nodos se van comunicando, saludándose, enviándose, mira, yo tengo a estos nodos a mi lado, mira, pues yo tengo a estos. Entonces, digamos que en todo momento saben cuál es la topología de la red y cuáles son sus rutas para reencaminar la información. De esa manera, cuando un nodo necesita enviar una información concreta, sabe por dónde tiene que enviarla. Luego tenemos los protocolos reactivos, que trabajan de una forma inversa. No se establece una comunicación previa para buscar las rutas, sino en el momento que yo necesito enviar una información, es cuando busco la ruta. Entonces, ese tipo de protocolos lo que hace es envía unas sondas, podríamos llamarlo así, envía como sondas que van y vuelven y nos dicen qué ruta han seguido para llegar hasta el destino, y entonces se envía la información. Y luego tenemos los híbridos, que emplean técnicas de ambos. Para el caso de la demo, que vamos a hacer aquí, lo que vamos a utilizar es el protocolo OLSR, es el Optimized Link State Routing Protocol, y es un protocolo bastante utilizado en el ámbito de la investigación para temas de redes ad hoc. Entonces, como ya tenemos definido el target, lo que vamos a hacer es recabar información de nuestra red, ¿vale? Ahora mismo sabemos cuál es el protocolo porque evidentemente esto viene preparado de casa y lo sabemos, pero muchas veces nosotros, por ejemplo, realizamos experimentaciones en las que no nos interesa saber cuál es el protocolo que está en marcha ni cuál es la topología que hemos definido. Queremos que el propio nodo atacante lo descubra por sí mismo. Entonces, para eso necesitamos, como bien ha dicho Jesús, recabar información con herramientas, pueden ser tipo Wireshark, TCP/DAMP o lo que queramos, y analizar esa información. Esa información nos puede permitir determinar cuál es el protocolo que se está empleando. En este caso es el OLSR, como ya sabemos, ¿vale? Pero al haber distintos tipos de protocolos y también de distintas clases, proactivos, reactivos, híbridos, saber qué protocolo se está empleando va a determinar qué tipo de vulnerabilidades se presentan en el sistema, porque no todos los protocolos sufren de las mismas vulnerabilidades. Entonces sabremos qué vulnerabilidades podemos atacar, sobre todo si conocemos los protocolos de antemano. A partir de analizar el tráfico de red, también podremos determinar cuál es la topología de red, porque como se estaba comentando, los protocolos, por ejemplo, los proactivos, intercambian información constante para establecer cuál es la topología que hay. Eso nos dará una visión global de la red a la que estamos intentando evaluar. Luego, podemos determinar también qué nodos tenemos a nuestro alcance, porque si, por ejemplo, estamos hablando de que el despliegue es un despliegue muy amplio, donde hay muchos nodos, o un poco como la imagen que ha mostrado Jesús, que era un campo muy grande, donde se establecía una red ad hoc entre distintos nodos. Claro, nuestros nodos no tienen alcance para abarcarlos a todos, pero si estamos, por ejemplo, en este caso, tenemos a nuestro alcance solo a 3.
pero si la red continúa, no podemos abarcar los datos. Entonces, analizar la información nos permite determinar el alcance de nuestro ataque, a qué nodos podemos inyectarles cierta información o a qué nodos podemos afectar. También podemos analizar la información que se intercambian, saber si es información sensible, porque no es lo mismo determinar si es información referente a datos privados de clientes que si estamos a lo mejor en un campo y estamos están recogiendo información en torno a la humedad o la cantidad de sodio que tiene el suelo. Y sobre todo podemos determinar flujos de información. Determinar flujos de información nos va a permitir, en este caso concreto, determinar cuáles van a ser las víctimas de nuestra inyección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que estamos analizando la información, y ahora lo veremos, y recogemos, logramos captar dos paquetes. Uno va dirigido del nodo 41 al nodo 44, que ese era el ping que estábamos haciendo antes, la comunicación. Vemos, claro, a través de las cabeceras de los paquetes de Ethernet y de IP, podemos deducir quién es el que envía el paquete y quién ha sido el que lo ha generado originariamente. No tienen por qué ser el mismo. En este caso, el que ha originado el paquete, el primer paquete, sería el nodo 41, que es el sender IP. Y el que lo va a recibir, el destinatario final de ese paquete, de esa información, sería el nodo 44. Sin embargo, vemos que el que lo ha enviado, vemos su MAC, sería el nodo 41, pero el que lo va a recibir es el nodo 42. Porque eso lo que implica es que el nodo 41, cuando quiere reenviar información hacia el nodo 44, él sabe que no lo tiene a su alcance y que para esa información la tiene que retransmitir a través del nodo 42. Y de la misma manera, en el sentido inverso, para este caso aplicado, lo que detectaremos será que cuando el tráfico va en el sentido opuesto, el 44 envía los paquetes al 42 para que le lleguen al 41. Pues entonces, vamos a verlo un poquito con un análisis de la red para que lo podáis ver. Ahora, ya. Vale. Tranquilo, no te preocupes. Vale. De acuerdo, aquí lo que estamos haciendo es lanzar el protocolo LSR, indicándole la tarjeta de red, que en este caso es la inalámbrica, y le estamos indicando con el -D0 que no nos muestre opciones de depuración. Si le pusiéramos un 1, lo que veríamos es cómo se actualizan las tablas de encaminamiento de una forma dinámica, ¿vale? A través de los paquetes, pero le vamos a decir que no, porque si no empieza a soltarnos mucha información por pantalla y no nos deja interactuar. Ahora después veremos cómo las tablas de encaminamiento, de hecho lo podemos ver ahora. Vale, vamos a ver cómo en este caso aquí no sé si se apreciará muy bien. Las tablas de encaminamiento de los distintos nodos se van a ir actualizando a medida que van intercambiando paquetes entre sí y se van viendo unos a otros. Vale, vemos como ahora, por ejemplo, el nodo 41, que sería el nodo de la izquierda, detecta que el nodo 42 lo tiene a un salto. Eso lo vemos porque más fácilmente a partir del nodo en el 44 se ve mejor. Vemos como el nodo 44 sabe que para reencaminar la información hacia destino 41 tiene que pasar a través del nodo 42. ¿Vale? Entonces, esas son las tablas de encaminamiento. Eso es lo que le permite al nodo saber por dónde tiene que enviar esa información. Entonces, estos paquetes, si los analizamos un poco, si analizamos el tráfico, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de información, lo que estaba comentando antes, qué tipo de información recibe y de qué protocolo se trata, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, aquí directamente el Wireshark, bueno, estas herramientas, muchas ya están preparadas para indicarnos qué protocolo se trata, qué información. Entonces, aquí ya podemos ver directamente que el protocolo es el OLSR, podemos ver las IPs de los nodos, ¿de acuerdo? O sea, esto ya nos da mucha información en torno al protocolo que estamos empleando. Y además, ya si fuéramos más al detalle, podríamos ver los tipos, de hecho vamos a ver los tipos de mensaje que está intercambiando este protocolo. En este caso, por ejemplo, ¿vale? Hay dos tipos de mensajes. Unos son los mensajes de tipo TC y otros los de tipo Hello. ¿Vale? ¿Veis aquí?
este sería un mensaje de tipo TC y este de tipo hello, que ahora os los explicaré más en detalle para que entendáis en qué consiste. Pero bueno, ¿veis? Quedaros con el detalle de estos dos indicativos. Perdonad, es que no atino muy bien porque solo veo esa pantalla así de refilón. ¿Vale? Quedaros con estos dos indicativos, el LQ y el NLQ, que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué son estos tipos de mensajes? Estos tipos de mensajes son, como ya os he dicho, el TC y el hello. El hello son mensajes de saludo, como su nombre indica. Les permite a los nodos presentarse en la red, decir, hola, yo estoy aquí, ahora a ver si veo vecinos, a ver quién está a mi lado. Entonces, cuando un nodo recibe hellos de otro nodo, sabe que lo tiene a su alcance, sabe que son vecinos. Esos son esos mensajes, los mensajes de tipo hello, no se reenvían. Solo les llegan a aquellos que tienes a tu alcance, porque se envía todo por broadcast. ¿De acuerdo? Entonces, eso les permite a los nodos saber quiénes están a su lado. Y con los mensajes de topology control lo que hacen es definir su topología, definir los encaminamientos que ellos tienen. Por ejemplo, el nodo central en este caso dice, de acuerdo, mi topología es que tengo el nodo 41 y el 44 a la vista y además voy a aplicar la calidad de enlace que tengo para esos protocolos. Entonces, el 41, por ejemplo, sabe que el 42 tiene como vecino al 44. Entonces es lo que le permite saber que si quiere llegar al 44 tiene que hacerlo a través del 42. ¿De acuerdo? Entonces, la parte del link quality, por eso os decía que os fijaréis en esos valores de LQ y NLQ, es porque si nos vamos al RFC de este protocolo, del OLSR, vemos que ahí se define a un nivel muy básico cómo hay que definir qué rutas coger, porque bueno, en este caso estaría claro porque solo tenemos 3 nodos, 2 saltos, pero cuando hay más nodos por medio, definir qué ruta se coge, ¿vale? Según el RFC, lo que hay que hacer es escoger la ruta que tenga menos saltos, por donde doy menos vuelta, más directo. Pero eso se ha demostrado que no siempre es lo más eficiente. Entonces salió una extensión que es la extensión del enlace, de la calidad del enlace. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo a Jesús a mi alcance, a un enlace directo, ¿vale? Lo más corto en cuanto a saltos sería enviarle a él la información. Pero a lo mejor nuestro enlace es muy malo y a él a lo mejor le llega un paquete de cada 7 que yo envío. Sin embargo, a lo mejor yo tengo un enlace con él al que todo lo que yo envío a él le llega y él tiene uno con Jesús, de manera que a él todo lo que él le envía a Jesús le llega. Entonces, tengo más probabilidades de que mi información llegue si la reencamino a través de otro, aunque dé más vuelta, pero es más probable que llegue. Eso es lo que nos permite la calidad de enlace. Entonces, con esta extensión se miden las calidades de enlace a varios saltos y se determina cuál es el mejor camino basándonos en scores. Para que entendáis cómo funciona, los paquetes de hello se envían por defecto cada X segundos. Si nos vamos al funcionamiento por defecto del protocolo es cada 2 segundos. Entonces, un nodo, en base a los hellos que recibe de su nodo vecino, puede saber cuál es la probabilidad que tiene de que le lleguen paquetes del vecino. Por ejemplo, si hemos dicho que es cada 2 segundos, yo sé que en 20 segundos, desde llegado el primer hello, tengo que haber recibido 10 paquetes de este tipo. Si a mí me han llegado los 10, tengo una calidad de enlace del 100%. Es decir, hay una probabilidad del 100% de que todo lo que mi vecino me envía hacia mí, me llegue. Pero si me llegaran la mitad, pues sería del 50%. ¿Qué pasa? Que nuestros vecinos hacen lo mismo. Ellos determinan la calidad de enlace que tienen con nosotros de la misma manera. Claro, pero nosotros necesitamos saber la calidad de enlace hacia nosotros y hacia ellos. Y para eso lo que hacemos es, cuando estamos intercambiando los paquetes de Topology Control, donde definimos qué vecinos tenemos a nuestro lado, con qué topologías, claro, cuando yo le digo a Jesús, mira, yo te tengo a mi lado, eres mi vecino, y mi calidad de enlace contigo es del 100%, porque yo he recibido todos tus hellos. Él ya sabe cuál es mi calidad de enlace con él. Entonces, eso es su Neighbor Link Quality. ¿Vale? Entonces, con esos dos valores podemos calcular el score que nos permite determinar el enlace, la calidad del enlace. Cuando tenemos rutas a varios saltos, esos scores de la calidad del enlace lo que hacemos es sumarlos. Si tenemos
100%, la calidad será 1. Si, entonces, a 2 saltos, si el otro también es de 100%, pues será 1 más 1 y ya está. Y así se computa. Es una fórmula bastante sencilla, pero que nos permite siempre elegir la mejor ruta posible. A partir de este tipo de... Una vez ya hemos modelado el sistema, ¿vale? Lo que vamos a hacer es modelar las amenazas. Como decía Jesús, plantearnos qué vulnerabilidades podríamos explotar. Porque ya conocemos los mensajes que se intercambian y las propiedades que tienen esos mensajes, que en este caso sería el link quality. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, podríamos... Esos paquetes de topology control que hemos capturado, mediante estamos sniffando la señal, los podríamos retransmitir pasado un tiempo. De manera que podríamos ver si la topología de la red se ve afectada por ello, entonces se marea porque tal vez ese enlace que estamos anunciando que antes estaba, ahora ya no está. En realidad no existe, pero ellos, como reciben el paquete, puede ser que lo introduzcan en sus tablas de encaminamiento. Entonces interactuamos con la topología de la red y estamos provocando un mal funcionamiento. Eso nos permite, por ejemplo, evaluar qué pasaría si se crean enlaces ficticios en una red, si la red sigue funcionando bien, cuánto tiempo tarda en darse cuenta, si hay mecanismos que podemos introducir para que la red se adapte a esos cambios. También podríamos, por ejemplo, anunciar nodos falsos, o sea, porque en vez ya no solo retransmitir paquetes que ya se han enviado previamente, sino generarlos nosotros y anunciar que hay vecinos que no están ahí y enlaces que no existen. De esa manera, los nodos irán añadiendo esas rutas a sus tablas de encaminamiento y, claro, tener en cuenta que, por ejemplo, aquí estamos trabajando con las Raspberries y tenemos las tarjetas de SD, creo que son de 16 gigas, que estamos con nodos bien, podríamos decir, pero muchas veces las redes de sensores son de nodos con unos recursos muy concretos, muy pocos recursos. De hecho, anteriormente nosotros utilizábamos unos routers que solo tenían 16 megas para instalarle el operativo y para instalarle los paquetes e intercambiar la información. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros saturáramos la red con enlaces falsos y los dispositivos fueran rellenando sus tablas de encaminamiento, cada vez más eso ocupa memoria. Y podemos provocar que los nodos se desborde la memoria y dejen de funcionar. Entonces estamos afectando al funcionamiento de la red. Y lo que vamos a hacer ahora aquí en la demo es, a través de generar ese tipo de mensajes falsos, vamos a indicarles a los nodos de los extremos que su información, la mejor ruta que pueden encontrar para reencaminársela de uno a otro es a través del nodo maligno, ¿no? En este caso, del cuarto nodo del que estamos hablando. Este tipo de ataque, a mí me gusta llamarlo man in the middle, a otra gente le llama sinkhole, es porque es situarnos en medio de una ruta. Eso lo que nos va a permitir después es que todo el tráfico se va a gestionar a través de nosotros y eso ya nos abre un gran abanico de posibilidades de lo que podemos hacer con esa información. La podemos modificar, la podemos retransmitir más tarde, descartarla, falsearla, podemos hacer lo que queramos, pero ya estamos hablando de información que puede dirigirse hacia el gateway, hacia el nodo central de control. Entonces ya podemos estar afectando al sistema central. Entonces, lo que vamos a hacer es generar ese tipo de paquetes, ese tipo de hellos y de TCs, donde en los hellos vamos a decir que vamos a poner nuestra IP para anunciarnos como un vecino, ¿vale? Pero no vamos a ejecutar el protocolo, lo que vamos a hacer es generarlos nosotros. Y le vamos a decir al nodo 41 y al 44 que la calidad de los enlaces es la mejor. Y luego les vamos a enviar mensajes de topology control falsos, diciéndoles que nosotros los tenemos a nuestro alcance, que nuestro enlace con ellos es lo mejor, y les vamos a decir también que su enlace con nosotros es lo mejor. Nosotros les vamos a enviar información falsa. Entonces ellos, además, lo vamos a enviar a una tasa de refresco más alta de la que se envían los hellos. Entonces ellos van a ver que no paran de recibir mensajes nuestros y van a ir incrementando el link quality que tienen con nosotros. En el momento que ese link quality a 2 saltos supere al que tienen a través del nodo central, nos pondrán en ruta y la información la reencaminarán a través de nosotros. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, y es el hecho de
antes hemos analizado el tráfico de la red para determinar cuáles van a ser las víctimas de nuestro ataque. Porque en este caso tenemos un tercer nodo, que sería el nodo central, que también nos podría ver. Entonces, si los hellos y los topology control, estos mensajes los enviáramos de la misma manera que lo hace el protocolo, es decir, en broadcast, serían capaces de verlos. Y nosotros no queremos que ese nodo se dé cuenta de que estamos ahí. Entonces, lo que hacemos es, en vez de reencaminar esa información directamente hacia los nodos de los extremos. Entonces, les vamos a estar enviando constantemente ese tipo de información hasta que ellos vean que su calidad con nosotros es mejor y nos pongan en su ruta. Entonces reencaminen la información a través de nosotros. Y es ahí donde ya vamos a poder coger y falsearles la información o hacer lo que queramos. ¿Vale? Entonces vamos a verlo en funcionamiento. Vale, entonces lo que ahora mismo con las tablas, conforme está ahora el sistema, veis que el nodo 41 se comunica con el nodo 44 a través del nodo 42, ¿vale? Que es este de arriba a la derecha, ¿vale? Y este los puede ver a los dos. Ahora mismo... Vale. ¿Vale? Si nos fijamos, cuando hacemos ping del 1 al 4, ¿vale? Simplemente el ping es por hacerlo algo visual. De normal esta demo la hacemos con un par de monitores, videollamadas con Ekiga. Lo que pasa es que, bueno, ya habéis visto que los problemas técnicos que hemos tenido incluso para el portátil, o sea que hemos decidido hacerlo así. Si os fijáis en el TTL, supongo la mayoría sabréis lo que es, pero por si acaso alguien se despista, el time to live nos indica que el nodo ha realizado un salto intermedio, es decir, que ha pasado a través del 42. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer... Perdón. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestro nodo atacante se meta en ruta. Vale, entonces para ello vamos a ver cómo cambian. Vamos a ver cómo se van modificando de forma dinámica las tablas de encaminamiento. ¿De acuerdo? Entonces, este es un programita que nos hemos hecho nosotros para generar esos mensajes concretos de los que se está hablando. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es generar ese tipo de mensajes indicándoles que el nodo malicioso, el de la M, es el nodo 43. Le indicamos cuáles son nuestras víctimas, a través de qué interfaz de red lo vamos a enviar y durante cuánto tiempo. En este caso 300 segundos, que son 5 minutos, 5 minutillos. Pero, claro, con esto vamos a hacer que ellos cambien sus tablas de encaminamiento. Pero lo que queremos es, de momento, solo queremos que la información pase a través de nosotros. Para eso tenemos que ser capaces de reenviarla hacia destino. Entonces, ahora mismo, si miramos las tablas de encaminamiento de nuestro nodo atacante, están planas, no son las de por defecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de realizar el ataque, para que una vez ya se establezcan las rutas a través de nosotros, la información siga fluyendo y no se den cuenta de nada, lo que vamos a hacer es añadir las rutas. Vale, entonces ahora yo antes ya de empezar el ataque, yo ya pongo a mis nodos víctimas, los voy a poner en mis tablas de encaminamiento para que así, en el momento que ellos me incluyan a mí, la información circule a través mía. Y tenemos que habilitar la capacidad de reencaminar, ¿vale? Esto por defecto muchas veces no está habilitado, entonces tenemos que indicarle a nuestro dispositivo que toda la información que le llegue la tiene que reencaminar si no es para él. Vale, entonces ya con esto, ahora lo que vamos a hacer es lanzar el ataque. Que me lo he dejado por ahí arriba. Vale. Vale, entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es reenviar esa información hacia los nodos. Como podéis ver, ellos ya empiezan, los dos nodos de los extremos empiezan ya a incluirnos en su tabla de encaminamiento como un nodo, por lo menos, a un salto.
A ver si así se ve mejor. Sí, vale. De momento, ¿veis? El nodo principal, el nodo 41, para llegar al nodo 44, ahora ya nos ha puesto en su ruta. Ya ha determinado que nuestro enlace es mucho mejor. Entonces, si ahora realizáramos el ping, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver... A ver... Vale. Vale, el ping sigue siendo a 2 saltos, pero para comprobar que exactamente estamos en ruta, lo que vamos a hacer ahora es vamos a deshabilitar el encaminamiento. Al deshabilitar la opción de reencaminar la información, vemos que el ping para. Porque lo que estamos haciendo es, están reenviándonoslo a través de nosotros, pero nosotros estamos bloqueando esa información, no la dejamos pasar. Y si la volvemos a habilitar, sigue. ¿De acuerdo? Entonces, hemos realizado el man in the middle y entonces ya a partir de ahí ya podemos hacer lo que queramos con esa información, porque se está reencaminando a través de nosotros. A ver, un momento que para eso. Un poco le gusta el Mac, ¿eh? Bueno, pues nada. ¿Vale? Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que podemos deducir? Bueno, pues podemos deducir y ver que hemos sido capaces de explotar esa vulnerabilidad que hay en el sistema. Más concretamente en el protocolo en OLSRD con la extensión de Link Quality, ¿de acuerdo? Claro, y además, como os comentaba, este tipo de intrusión nos permite ya dar lugar a otro tipo de ataques. O sea, si la información ese flujo de información es una información sensible, la podemos modificar, la podemos retardar, la podemos descartar directamente. Entonces, ¿qué tipo de contramedidas se podrían tomar en este caso, por ejemplo, para este protocolo concreto? Pues hay un plugin, por ejemplo, que es un plugin de seguridad, que lo que hace es que la información, aunque la información sigue yendo en claro, es decir, podemos poner un Wireshark y ver la información de los paquetes de Hello y de Topology Control, llevan un campo adicional que es una clave SHA. Entonces, cuando tú lanzas el protocolo, le indicas cuál es la clave de tu sistema. Claro, al tener todos los nodos esa clave, todos van cifrados. Y entonces, por ejemplo, así, conforme estamos ahora, si no sabemos la clave, no nos van a considerar un nodo de su red. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eso no quita que si tú ya eres un nodo de la red, puedes hacer que la información se reencamine a través de ti. ¿De acuerdo? O sea, hay que tener en cuenta quién es el atacante, ¿no? Si es alguien externo a la red o si es alguien interno. Alguien interno podría seguir enviando paquetes falsos y modificar la información a través suya. O podemos también establecer mecanismos de reputación distribuidos o watchdogs distribuidos que nos permiten evaluar la calidad o la reputación de un nodo concreto. Es decir, si un nodo se anuncia como bueno, pero nosotros nadie lo conocemos, no lo vamos a considerar como el mejor nodo para reencaminarle la información. Entonces son mecanismos de votación, de manera que la red ella misma determina qué nodos son o forman parte o se han ganado el derecho a reencaminar información. Bueno, y con esto acabamos ya. Y gracias a todos por haber venido y por vuestra atención. Y bueno, que sepáis que en Scasi se está contratando, así que si alguien tiene interés. Y nada, si tenéis alguna pregunta respecto a algo de lo que hemos dicho durante 2 horas, estamos más que dispuestos. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien más concreto? De hecho, bueno, lo estábamos comentando, si alguien después quiere alguna información porque está interesado en el despliegue o en alguna cosa así, que se acerque y lo podemos hablar sin problemas. ¿No hay dudas? Entonces lo hemos hecho muy bien, ¿no? Vale. O no han entendido nada. O no han entendido nada. Vale, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias.